Bueno, pues, ¿cómo están? Vamos a iniciar. Quiero empezar a revisar un texto em, sobre los tipos de escritura indoeuropeo. Y en este asunto, bueno, sí, es un texto que quiero revisar a la letra. No hay traducción todavía al español, así que la traducción que les voy a mostrar es parcial. Y bueno, si hay errores, pues es porque no me dio chance de revisarla, ¿no? Pero vamos a ir como revisando poco a poco, ¿no? Así que no tengo prisa por leer este texto. Tampoco es un texto muy extenso y bueno, creo que con el panorama previo que hemos visto conmigo las sesiones pasadas, tenemos por lo menos algo de información para comprender este texto porque es sobre sistemas de escritura. Entonces voy a compartir pantalla para iniciar y acá estamos, ¿no? Bueno, este texto es un capítulo de un manual que se llama Manual de Comparativo, ¿no? O bueno, de Lingüística Comparativa, ¿no? E Historia del Indoeuropeo. Y este es el volumen uno, es el capítulo 5, son como 3 volúmenes, es un trabajo así muy extenso y relativamente reciente, ¿no? 2017, no tiene mucho tiempo. Y me había preguntado si existía un artículo que condensara precisamente este problema que a mí me interesaba sobre los sistemas de escritura, ¿no? Indoeuropeos y si hay algún origen. Y sí, resulta que está este trabajo y creo que me parece entonces como pertinente detenernos en la revisión. Y pues vamos a empezar, ¿no? Como que ir haciendo algunos comentarios conforme vayamos avanzando. Y bueno, consta de 8 partes, ¿no? Una introducción, sobre todo después de la introducción, que es súper breve, ¿no? Tenemos digamos, 2 tipos de escrituras, ¿no? El cuneiforme, el 3, el lineal del Mediterráneo Oriental, el abjad, vamos a ver qué son estos abjads, alfabeto griego, las escrituras iraníes y las escrituras índicas. Hay secciones que son muy breves y en realidad más que nada son muestra de todo esto, ¿no? Entonces, fíjense, quiero empezar entonces con estos problemas que vienen aquí señalados desde el principio y el primer párrafo es brutal. O sea, casi todos los sistemas de escritura del indoeuropeo descienden por linaje directo, adaptación o imitación de un consonantario semítico occidental, o sea, o abjad, ¿no? Entonces, lo primero que es importante, que es un abjad, es un sistema de escritura que tiene una base más consonántica, más que ser como... la diferencia con un alfabeto es que nuestros alfabetos suelen ser consonante vocal, consonante, etcétera, ¿no? Los abjads solo son templetes consonánticos, aquí estoy poniendo como estructuras, y estos templetes consonánticos se interpretan de acuerdo al contexto. ¿Sí? Es decir, no se ponen vocales. Ajá. Solo consonantes, pero sí tienen esa estructura lineal como parecida a los alfabetos. Bueno, lo que nos está diciendo el texto es que evidentemente la escritura de los indoeuropeos fue un préstamo de algún abjad, ¿no? Dice que a su vez fue inspirado, pero no tomado directamente de la escritura jeroglífica egipcia. Las excepciones son los primeros sistemas de escritura indoeuropeos escritos, ahorita vamos a ver, en los puntos 2, 3 y 6.1, las escrituras índicas autóctonas en el 7 y las escrituras iraníes tempranas clásicas 6.2 a 3. Estas descienden de la rama aramea de la escritura semítica occidental, mientras que todas las demás descienden de la rama fenicia a través del griego. Ningún idioma indoeuropeo desarrolló de manera independiente un sistema de escritura. O sea, esto de verdad es revelador, es brutal, confirma lo que habíamos dicho en algún momento, ¿no? O sea, es una pregunta que nos estábamos haciendo. ¿Por qué aparentemente ningún sistema indoeuropeo fue originario? ¿Sí? ¿Por qué en realidad se tuvieron que prestar, se tuvieron que robar, se tuvieron que calcar, ¿no? Se tuvieron que imitar otros sistemas que ya existían? O sea que y no puedo responder esa pregunta todavía realmente, ¿no? Solo por el momento como presentar las evidencias de lo que se fue gestando como sistemas y luego pues, ya veremos a dónde nos lleva esto, ¿no?
Pregunta, Ese entonces, libro está restringido. Sí, eh, incluso podría pensarse que hay escrituras o registros de escrituras anteriores a los registros de los grupos indoeuropeos. sí, probablemente, ¿no? Todas las escrituras de los grupos afroasiáticos. Por ejemplo, los jeroglíficos egipcios, ¿qué tan viejos son? ¿Ubicamos? Sí, son muy viejos, ¿no? Algunos dicen que están como temporalmente a 3000 hacia 3000, 4000, ya así muy forzado, ¿sí? Antes de nuestra era, pero este, igual, ¿no? O sea, el mismo margen de error que hay hacia atrás con el grupo indoeuropeo, pues no, podríamos decir que por ahí más o menos se van gestando, ¿no? Ujú. Solo pensaba, ¿no? Porque si finalmente las escrituras, ninguna escritura es propia de ellos, y por lo que leo ahí, las escrituras pues tendrían una base más bien semita, que eso es el egipcio, ¿no? Sí, Eh, bueno, el egipcio, sí, no es semita, pero es afroasiática, ¿no? ya. Es pariente de las lenguas semíticas. O sea, da la impresión de que podría haber grupos culturales mucho antes e incluso con cierta presencia, ¿no? Así es, Más allá del poderío indoeuropeo, ¿no? así es, definitivamente, ¿no? Y que no pareciera que esa adopción de alfabetos tuviera que ver con conquistas, sino con aproximaciones, ¿no? Sí, no sabemos en qué contexto surgieron realmente, ¿no? O sea, no todas, ¿no? Sí, intercambios culturales probablemente, ¿no? Esto que se llama aculturación, ¿no? Que es justamente la adopción de estos rasgos, pero así bélico, pues no hay como la forma de tener certeza a propósito de ello. Pero sí cuando, por ejemplo, los españoles llegan acá, lo que toman de la escritura es nada más lo que pueden utilizar para ubicar regiones, ubicar poblaciones, ubicar producción como que les pueden explotar, ¿no? O sea, la escritura de aquí la usan para eso, ¿no? Los españoles. Pero ¿cuál escritura de aquí? ¿Cuál? La de los mexicas, pues. Sí, bueno, es O que sea, los hay algo interesante. Ellos pensaban que la escritura del altiplano central, ¿no? De este grupo mexica, no era escritura, ¿no? Que era más bien una especie de representación indexical, ¿no? Que solo mostraba o intentaba mostrar un aspecto de la realidad por medio de dibujos, imágenes, ¿no? Y que entonces entendían así como, pues, no sé, por convención, ¿no? Y pues no le veían ninguna cara de escritura, incluso a las estelas mayenses, ¿no? Que se hiciera un sistema de escritura bien articulado, bien estructurado, pues no le vieron cara de escritura, ¿no? Entonces, en un primer momento por ahí hay interesantes estudios sobre la escritura maya, que pudieron decir que tal vez era silabario, pero no tuvieron mucha claridad, mucho menos en una escritura que apenas se estaba desarrollando como la del Altiplano Central, ¿no? Que estaba en una fase de desarrollo, pues evidentemente no. Hay un texto, a ver uy, va a ser complicado tenerlo en la mano ahora, pero se los presento la siguiente sesión. Es una cartografía muy interesante que el doctor Miguel Portilla en su momento condensó con su equipo. Y esta cartografía, no, si me dan un minuto, se las muestro, les voy contando, ¿no? sí. Esta cartografía en realidad lo que hace es mostrar precisamente la interacción de los dos sistemas de escritura que ya existían, ¿sí? O sea, toman los españoles o invitan a los tlacuilos, ¿no? A quienes ya tenían conocimiento de este sistema, a generar mapas regionales, ¿sí? Y entonces es una mezcla precisamente de los sistemas de representación de códices con la representación española. A ver, Jorge, ponle pausa un momento a la grabación para que estos minutos no queden acá
volando. Sí, la pausa. Porfa, gracias. Ok, y a propósito de este tema de la escritura mesoamericana, sobre todo la del altiplano central, el último número de la revista Arqueología Mexicana es sobre la escritura del altiplano central, Mm, ¿no? Entonces tiene textos muy interesantes, sobre todo de la llamada escritura náhuatl, ¿no? Y pues qué se ha dicho, qué se ha avanzado sobre exactamente el desciframiento, porque sí, lo que tuvieron que hacer los gramatólogos, así los que estudian escritura sobre el altiplano central, es decir, bueno, ¿por qué si es una escritura y no nada más es un conjunto de índices o dibujos, ¿no? Entonces ahí echen un ojo, es el número de julio-agosto de este año 2024. Y bueno, les decía, es un texto maravilloso porque además está bien precioso y lamento que pues a veces nuestra sesión no sea en persona, ¿no? Es se llama este texto que les decía Cartografía de Tradición Hispano-Indígena. Sí, son dos volúmenes. El primer volumen es como todos los estudios, pero el segundo volumen son los mapas, ¿no? Voy a mostrarlo porque hay que desdoblarlos un poquito. Uno que se vea, que tenga más color para que lo vean bien. Por ejemplo. No se va a ver todo, ¿no? Porque son bastante grandes, bastante largos, ¿no? Pero vean qué hermosos son. ¿Lo vieron? sí, hasta por dónde sale el sol. Exactamente. Y una de las cosas precisamente interesantes es que en Occidente, cuando dibujas los puntos cardinales, ¿dónde pones el norte? Del otro En lado el- del sol. Arriba. arriba. Aquí lo que Ajá. suele estar arriba es este, el oriente, Ajá. no el norte. O sea, pero esto es porque es la tradición mesoamericana. Ponerlo arriba. El oriente. Ajá, exactamente. Entonces a veces te encuentras representaciones donde arriba tiene el norte y esto, sabes, pues, la influencia ya tomó su partido y a veces pues no, a veces está, este, ¿cómo decirlo? De acuerdo a la tradición mesoamericana, ¿no? Entonces, precisamente a propósito de esa pregunta que haces, pues este es como una muestra del primer contacto que hay, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, en la portada, ¿no? Hay un topónimo, que esto ya es escritura mezclada o conviviendo con la escritura alfabética, ¿no? Entonces, pues sí, sabían que algo tenía de interpretación eso, pero nunca, no entendían muy bien los españoles cuál es la función de la escritura del altiplano central. Vale. Hojas. Gracias, Octavio. Ok, dale. Bien, entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, ningún grupo indoeuropeo desarrolló de manera independiente un sistema de escritura. Sí, Es- estaba pensando en este. hola, hola. Ese logro está restringido a idiomas que están organizados monosilábicamente, ya sean aislantes o aglutinantes, como en el Viejo Mundo, el sumerio y el chino. Bueno, hay que decir que, pues no, esto no ocurrió en Mesoamérica como tal, ¿no? O sea, no es que todas las lenguas de aquí sean monosilábicas, ¿no? Pero sí pueden tener como varias partículas que forman palabras y eso es lo que se llama aglutinación, eso sí, pero esto de que todas sean monosilábicas, no. Pero a lo mejor en el lado asiático o europeo sí, ¿no? La historia de la escritura indoeuropea, entonces, es una historia de préstamos y adaptaciones de escritura. Este hecho por sí solo demuestra que el linaje de una familia de escrituras es independiente del linaje de una familia de lenguas.
Y ¿se acuerdan que les mostraba un mapa de cómo estaban realmente, pues, muchas escrituras llamadas indoeuropeas? Ahora la pongo más entre comillas, ¿no? En varios territorios del mundo, bueno, porque pues ya conforme pasaron los siglos y la expansión de las colonias, pues dieron paso a esto, ¿no? Bueno, el primer tipo es el cuneiforme. Fue la lengua de, bueno, el tipo de escrito de Mesopotamia, se escribía de izquierda a derecha. Ya vimos un poquito de él, no solo estoy recapitulando, ¿no? Con impresiones en forma de cuña, un estilete de caña sobre una superficie de arcilla lisa, ¿se acuerdan que lo vimos? Fue ideado como un logograma con indicaciones de fonetismo desde el principio. Para el idioma sumerio, no afiliado hacia finales del cuarto milenio de nuestra era. Para el 2500 a.C., impulsado por su uso en el idioma semítico oriental, el acadio, se había desarrollado en un logosilabario cuyos caracteres conocidos como signos se usaban fonéticamente denotando sílabas consonante vocal, vocal consonante, vocal, consonante, vocal, consonante, ¿no? Entonces, esto sí es algo importante porque de las primeras gestas de casi todas las escrituras son silabarios, no son alfabetos, ¿sí? Entonces, de hecho, los alfabetos como tal, ¿no? Como un registro consonante, vocal, consonante, etcétera, son muy posteriores. No son, no son naturalmente originarios los alfabetos, ¿no? Entonces, la lectura de cada signo deriva acrofónicamente de los sonidos de las palabras que representa, tanto en sumerio como en el acadio, ¿no? Por ejemplo, el signo gis, árbol, en el sumerio también es ish, de la palabra acadia, isu, ¿no? Además, debido a que el acadio tiene una fonología más rica que el sumerio, un signo puede escribir los sonidos sordos, sonoros, enfáticos del primer is, o sea, la diferencia entre is o is. Ajá. Entonces, vean, esto sí varía, depende de la lengua y el sistema que esté representando, pero estos sonidos se parecen aunque no son iguales. Ajá. Ejemplos de esto lo tenemos en el español muy claro, para que vean de qué se trata, ¿no? Aunque no tenemos silabarios, pero tenemos eh, si ven ustedes esta consonante, tiene diversos valores en nuestra escritura, ¿no? O sea, esta grafía, pues, Jalapa. ajá, ahí está otro. Ahí está, ¿no? Aquí tiene el valor de, a ver si la voy a hacer que sea con esta, ¿no? Con el alfabeto fonético, aquí está, que sea con el americano. Esta es la sha, ¿no? Solo. Luego, ¿esto cómo lo leemos? So, ¿no? Xochimilco. ¿Esta cómo lo leemos? Xa, ¿no? Y esta, ¿cómo la leemos? Ja, ¿no? Digamos, son los valores fonéticos, ¿no? No son los valores ortográficos de los sonidos, sino los fonéticos, los sonidos que está representando una de estas grafías. Ajá, es lo mismo, ¿no? Solo que esta vacilación que nos dice el texto, pues se hacía con silabarios, ¿no? Un elemento que esté representando varios, pero pues eso no es ajeno a nuestra escritura, incluso alfabética, ¿no? Nos falta ts, como en examen. Bueno, aquí tendríamos estas variaciones, ¿no? Ah, no, en la de arriba, en la de examen, ¿no? Ahí, ¿no? O examen, incluso esta, ¿no? O examen. No te oyes. Como en exquisito, ¿no? Ajá. Exquisito. Exquisito, exacto. Ajá. Sería esta, ¿no? Imagínense, toda esta vacilación, examen, 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 ¿no? Ok.
La mayoría de los signos, cuando se usaban como logogramas, también podían representar la palabra acadia completa, equivalente al morfema sumerio originalmente representado por el signo. Es decir, un elemento de la escritura no solo representaba una sílaba, sino también una palabra completa, una idea completa. Esto sí no ocurre acá, ¿no? Bueno, no ocurre con nuestro sistema alfabético, pero sí ocurre con el sistema numérico, ¿no? O sea, sí compartimos un poco en nuestras escrituras cotidianas esto que se llama logogramas. Los números son esos, ¿no? Los números son ideas que están representando palabras completas, ideas completas por sí mismos. Esos serían los logogramas. Ajá. El tercer uso de un pequeño grupo de signos era como determinativos, que ya los vimos un poquito, ¿se acuerdan? Cuando hablamos pusimos el ejemplo del egipcio, ¿no? Que detonan la categoría a la que pertenecían la palabra que predecía o seguían. Dioses, objetos de madera, personas, etcétera. Actos, rituales, animales, cortesía, jerarquías. Hay un montón de determinativos que te está diciendo la acción, el tipo de persona, el género, la edad, si era un animal, si era un animal de carga, si era un animal peligroso, si se trataba algo del cielo, si era agua, etcétera, etcétera, ¿no? No hay distinción gráfica entre los tres posibles usos de signos. En las transliteraciones, los diferentes signos que denotan la misma sílaba se distinguen por índices asignados hace mucho tiempo en un orden aproximado de frecuencia, ¿no? O sea, por ejemplo, la sílaba sha tenía un índice para representar, para hacerla diferente de otra sha acentuada a lo mejor, ¿no? Etcétera, etcétera. Una introducción exhaustiva al cuneiforme. Bueno, aquí textos, ¿no? La lista estándar de signos para el acadio y el sumerio es de este autor. Los principales encontrarán más fácil de seguir perdón, los principiantes encontrarán más fácil de seguir la presentación del abad, ¿no? Por si les interesa estudiar acá el sumerio, acá están estos textos de recomendación. Muestra la variedad de formas de signos a través de parámetros geográficos, ¿no? Por ejemplo, el asirio versus el babilonio y también el cronológico antiguo, medio y tardío, ¿no? Bueno, esto ya no me detengo en esto, lo vimos un poquito, ¿no? Es como la introducción del sumerio. Tenemos otro de este mismo, digamos, cuneiforme, ¿no? El hitita, el uvita y el palaico. Ujú. Las lenguas cuneiformes de Anatolia están escritas con un subconjunto del silabario mesopotámico. La escritura cursiva babilónica antigua probablemente llegó a los hititas durante las guerras libradas en el norte de Siria por Hattusili primero hacia el 1600 a.C. y continuó en uso hasta la caída del imperio alrededor del 1200 a.C. La lista de signos hititas comprende 375 signos, que es la tabla 5.1 que vamos a ver. Aquí está, ¿no? Lo mismo, no tenía no necesariamente el mismo valor porque era otra lengua, pero sí se usaba el mismo sistema de escritura, que es una lengua europea, que es el hitita. Ajá, y este sistema de escritura, pues como pueden ver en un silabario también, ¿sí? Donde tenemos, no sé si les hablé ay, ¿cómo? De la estructura silábica, en algún momento les hablé de ello, ¿no, verdad? No me acuerdo. Acabo de recuperar, por cierto, mi fonética y mi fonética y fonología de la RAE, que me dieron hace años, y aquí explica este texto así, este, explica muy bonito la sílaba. Bueno, se los voy a poner ahí, pero de todos modos a ver si se alcanza a ver. Ah, lo abrí justo en la página que estaba buscando. Este, ahorita se los pongo acá, ¿no? Esta es la estructura silábica. Vamos a hacerlo, ¿no? Es muy sencilla de, de elaborar, ¿no? A ver si tengo otro. Acá, vale. Vamos a usar el texto. No sé la pantalla todavía, ¿verdad? Acá estamos. Bueno, la sílaba es realmente muy simple. Aquí piensen que esto es algo universal, ¿no? En la forma de representar la sílaba. Híjole, a ver si la puedo hacer minúscula esta.
Ahí está. Normalmente se representa la sílaba con la letra griega sigma minúscula y la sílaba tiene dos partes, lo que llamamos inicio y lo que llamamos rima. Por su parte, lo que llamamos rima se divide en dos partes, lo que llamamos núcleo y lo que llamamos coda silábica, ¿no? Así de simple es la estructura silábica. Entonces, ahorita lo van a entender mucho mejor. Voy a hacer esto un poquito más espaciado para que se vea chingón. Ahí está, ¿no? Y la parte del inicio suele a menudo ser una consonante. Lo que llamamos rima tiene un núcleo. El núcleo por excelencia es una vocal. Sí, siempre o casi siempre en todas las lenguas del mundo. Esto es un principio cuasi universal, ¿no? ¿No? Que lo que llamamos núcleo sea una vocal y la coda sea una consonante, ¿no? Entonces, si hacemos líneas de correspondencia, por excelencia, la sílaba completa o la sílaba universal, digamos que cumpliría con estas tres partes. No quiere decir que todas las lenguas tengan este tipo de sílaba, pero más bien estaríamos cerca de pensar que este sería como el prototipo ideal de sílaba, ¿no? Porque tiene las tres partes. Tendríamos consonante, vocal, consonante, ¿sí? Obviamente, pues podemos tener sílabas más complejas, por ejemplo, que tengan consonante, consonante al inicio, o consonante, consonante al final, o tres consonantes al final, o cuatro incluso, ¿no? O cuatro consonantes al inicio, pero lo que quiero que vean es que esta es como la estructura simple de la sílaba. Y esto es lo que este texto está representando. Sobre todo, el de Litita estamos viendo que tenían signos para representar inicios y núcleos, es decir, consonante vocal, y tenían signos para representar núcleos y codas, vocal consonante. Y es lo que vamos acá, ¿no? Entonces, ahora sí. Del lado izquierdo, lo que tenemos esto, lo que se llaman los inicios, ¿no? Incluso un inicio cero, donde no hay consonante, se representaba silábicamente. Ajá. Ba, pa, da, ta, ga, ka, ja, probablemente. Ja. Ajá. Y también los núcleos con sus codas. Ap, at, aj, ak, ak. Probablemente también cada elemento no es un sonido aislado, que esos serían ya alfabetos, sino más bien una suma de consonante vocal. ¿Sí? Vamos, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta? Algunos signos ya representaban incluso sílabas saturadas. Cuando digo sílabas saturadas, estoy hablando de sílabas que tienen inicio, núcleo y coda. O pat. Es Octavio, ¿verdad? El que se está cortando. ¿O soy yo? Es Octavio. A ver si no soy es Octavio, te estás cortando un poco. O mucho. Un momento, es que se fue el internet, creo, pero ¿ya me escuchan? Ya volviste. Ok, bueno, mientras hay alguna pregunta por acá. No, ¿No todo tú. bien? Ujú. Ok. Ahí estamos, ¿no? Entonces les decía, la sílaba de litita es una sílaba simple. Eh, eh, por ejemplo, ¿qué sería una sílaba con un inicio complejo? La palabra tren, ¿no? Muy simple, es una palabra muy simple, pero en realidad tiene un inicio complejo porque es consonante, consonante, vocal, consonante, ¿no? El inicio
¿Me están escuchando? Se cortó, justo cuando ibas a decir el inicio, lo complejo. Ah, sí, bueno, con la palabra tren es muy simple. El núcleo, el núcleo es el vocal, que es este timbre vocálico E, y la coda es esta consonante nasal, ¿sale? Así de simple es, pero bueno, esto depende de cada lengua. Como vemos, el hitita solo tiene una estructura consonante vocal consonante y parece no tener estos inicios ni codas complejos. Ajá. Y de hecho, por ejemplo, la famosa terminación ing del inglés, ¿sí? En términos ortográficos son tres letras, pero en términos de la estructura silábica, ¿no me oigo? ¿Sí me oigo? Ya regresaste. Oh, qué Decías lástima. que tres letras en escritas, pero Eh, en estructura silábica cuatro. ok, sabes, me voy a mover de lugar. Este, Sí, un está un muy... momento, ¿vale? Porque creo que al moverme voy a tener mejor internet. Ok, regreso. Tienes la telecita de hasta abajo. Ah, es Evelyn. Ah, no, es una telecita y un teléfono. ¿Y el otro es una máquina de escribir o solo es una maletita, Evelyn? No, es para escuchar los vinilos. Ah, Ujú. las tornamesitas, que eran malísimas, destruían los discos, porque justo como no tienen un contrapeso, traen el peso ¿Los como rayan? lo hace grandes los surcos. Oh, Por eso con el tiempo los discos en vinil se empezaban a escuchar feo, porque se órale, hacían grandes los surcos. no Entonces, sabía. porque esa Ujú. cosa graba la onda, literalmente graba la onda. Y como es estéreo, es fascinante porque graban el surco diferente de un lado que del otro. Ujú. Y la aguja mete sonido de un lado y mete sonido del otro. Por eso se grababa en estéreo, porque la aguja era capaz Oh, de leer las variaciones en el surco. Así, literal, ujú, es un surco chiquitititito, bueno, delgado, pero no es lo mismo del lado izquierdo que del lado derecho. En las grabaciones estéreo, en las grabaciones más viejas, en ujú. monorables, sí, sí, eran iguales, pero con estas tornamesas, lo que Ujú. hacían es que la aguja presionaba y como que tallaba los surcos, entonces ya no, pues con el tiempo ibas oyendo horrible los discos, ¿no? Se hacía Sí, como se estático, destruyen. pero bueno, Sí, tú me dijiste que no comprara eso, pero es que están bien caros. no Fue para compres, lo que me alcanzó en ese momento. te va a salir más caro cuando eches a perder tus discos. Ah, mis discos, no. Ya, perdón, ya estamos aquí. Dale. Espero ya que haya mejorado por acá. A ver. Bueno, nada más esto, ya con esto termino este paréntesis, ¿no? Que lo que les decía es que el inglés en realidad, este trígrafo, en realidad es una consonante, perdón, es una sílaba que termina con vocal consonante. No son dos consonantes, sino una sola. Sí. En realidad, la estructura silábica es así, no son tres sonidos, sino solo dos. Ajá, que es, ay, a ver si lo puedo poner ahorita. Rápido. Este.
que estos menús estorban un poquito, pero rapidísimo. Ah, ya lo tengo. Bueno, es un goce este es el alfabeto fonético internacional. Y aquí está. Hagan de cuenta que fon- fonéticamente, esta es la representación silábica de esa famosa ing. Ajá. Esa es la... Ahí está. Ay, ahí está, ¿no? Esta es la vocal y esta es la consonante que corresponde al vocal consonante de la famosa ing. ¿Sí? Bueno, ok, voy a seguir. Em, para acá nos quedamos. Breves pasajes en Lubita fueron escritos en cuneiforme por los escribas hititas desde el siglo XV a.C. Se siguieron las convenciones de la ortografía hitita junto con la notación consistente de la longitud vocálica, es decir, ahí teníamos además vocales largas, ¿sí? Eh, el palacio, el palaico añade una notación para la fa, utilizando una serie de signos, ¿no? Que es así, con esta vocal, con un signo añadido al signo wa, ¿no? Etcétera. Bueno, estos detalles así, pues nos vamos a pasar como un poquito más breve. Otra escritura es el mitani, ¿no? Los 81 nombres personales, 4 nombres divinos y 3 elementos léxicos que atestiguan una presencia indoaria gobernante en el reino Mitanni, un entorno de habla hurrita en el norte de Siria a mediados del siglo XIV a.C., están escritos en la ortografía ordinaria de su tiempo y lugar. Se representan sonidos específicos del indoario, ajá, ejemplo, la ja o la ya, ¿no? Como debería hacer esto como Jirim, Dam, Ya Ashda, ¿no? O como Au, o, bueno, no voy a leer todo esto, ¿no? Posiblemente cuando se descubra el centro administrativo de Mitanni, se encuentra un archivo de textos conectados con Indoario temprano. O sea que esto todavía está como por verse si hay más registros de esta escritura Mitanni, ¿no? 3. Indoeuropeo lineal del Mediterráneo oriental. Varios sistemas de escritura atestiguados alrededor del mar Egeo son claramente pictográficos, pero no comparten claramente un origen, dado que la mayoría no han sido descifrados. Estas son otras las cosas interesantes. Yo les decía, como pregunta, ¿no? Hace unas clases, y este texto, por lo menos hasta ahora, dice que no tenemos sistemas indoeuropeos originarios. El problema es que hay algunos sistemas no descifrados. Entonces, no podemos dar cuenta si realmente sí hubo un sistema indoeuropeo originario. ¿Cómo saberlo? Sí. Miren, no tenemos como la esperanza muerta porque del maya, de las estelas mayas se dijo hace mucho, mucho tiempo, por muchos siglos, que era indescifrable, ¿no? Que no, que Thompson además tenía este gringo libros y libros diciendo que no, que era más bien icónica, que era pictográfica, ¿no? Que cada elemento representaba deidades y calendarios, pero cuestiones rituales, ¿no? Y entonces llegó este ruso Norosov y les dijo, señor, usted está tonto, ¿no? Sí es escritura, sí es un silabario y aquí está el ciframiento. Pero se puede, ¿no? Solo que no tenemos todavía los medios para descifrar algunas de estas, ¿no? Ok, vamos a seguir. No tienen comentarios, ¿verdad? Se puede decir poco con certeza sobre su relación. Podríamos sugerir que la conciencia de la escritura jeroglífica egipcia fue un estímulo suficiente para la creación de nuevos sistemas silábicos locales hacia mediados del segundo milenio antes de Cristo. Un fenómeno conocido a partir de las dimensiones modernas como la escritura cherokee, ¿no? Y hay que decir además una cosa interesante sobre los grupos bereberes, ¿no? O tamazighes o amazighes, ¿no? Que son lenguas del norte de África, por ejemplo, en Marruecos. Estas lenguas que todavía se hablan en alguna de las zonas de Marruecos están
más emparentadas con el egipcio antiguo que las lenguas arábicas y hebreas, ¿no? Que también son de la familia afroasiática, pero estas son del tronco semita. Pero estas lenguas que se hablan en Marruecos sí tienen una cercanía histórica, digamos, mucho más eh, apegada al linaje, ¿no? de la lengua de las lenguas egipcias antiguas. ¿Por qué digo esto? Porque en muchas cuevas de Marruecos se encontraron escrituras que no han sido descifradas tampoco, ¿no? Ahora, por identidad, estos tamazighas, ¿no? Los hablantes de estas lenguas llamadas bereberes. Bereberes significa bárbaro, así los romanos les pusieron, ¿no? Pero más bien ellos se denominan tamazigh, ¿no? A su lengua, ¿no? Y ¿tú sí conociste a Wash Jorge? No, Este chico marroquí que andaba, dio clases de tamazigh en la ENA, ¿no? no. No, un cuate a todo dar, ¿no? Bueno, él me explicaba todo esto, ¿no? Que más bien, este, en Marruecos, pues se hace cuenta que las lenguas tamazighas son lenguas minoritarias, ¿no? Actualmente están en la misma situación o muy parecida de lo que ocurre con las lenguas mesoamericanas en México, el árabe, pero ahí creo que todavía está más radicalizado, ¿no? Llegó a aplastar y sí, ahí sí con intención de desplazar estas lenguas, entonces estos hablantes que crecieron hablando Tamazigh, pues están intentando recuperarlas, que no las absorban los árabes, ¿no? Porque está el árabe ritual y el árabe el cotidiano, pero está siendo complicado, ¿no? Este, muchos de los gramáticos y hablantes del Tamazigh se volvieron también contestatarios y a muchos de ellos los han matado, ¿no? Por los gobiernos radicales. Y bueno, pero bueno, ahí está otro ejemplo de escrituras que no han sido descifradas todavía. ¿Sale? Ok. Las similitudes gráficas entre algunos signos del lineal B, ahorita vamos a hablar del lineal B y también del lineal A, no indoeuropeo, las etiquetas fueron asignadas por su primer excavador y distinguen tanto su secuencia temporal como su diferencia de los sistemas pictográficos locales. Se han utilizado para sugerir lecturas de lineal A, pero el desciframiento no ha resultado exitoso. Por cierto, esta es una de las escrituras más famosas que no ha sido descifrada, el llamado lineal A. ¿Sale? Ok. Jeroglíficos lubitas. Desde el siglo XVI al siglo XIII a.C. se encuentran impresiones de sellos biscriptales en Anatolia con un dispositivo jeroglífico central y un nombre real en cuneiforme alrededor de la circunferencia. Los sellos consisten solo en nombres, títulos y signos convencionales como bueno y vida, por lo que no se puede hablar propiamente de estos como textos en un idioma determinado. Por lo tanto, aún no representan un sistema completo de escritura. En el siglo XIII comienzan a aparecer inscripciones conmemorativas lubitas en piedra que reflejan un dialecto ligeramente diferente del lubita cuneiforme, y con el fin del imperio hitita alrededor de 1200 a.C. y el abandono del cuneiforme, estos son los únicos registros lubitas durante los siguientes 500 años. Los jeroglíficos parecen nunca haber sido transferidos al medio de arcilla. La escritura lubita comprende 50 ciclos silábicos, solo con la estructura vocal y consonante vocal, y algunas alternativas. Es lo que les decía, no todas las lenguas tienen este sistema saturado, consonante, vocal y consonante. Algunas de ellas solo tienen vocal y consonante vocal o al revés, ¿no? Una barra oblicua para la ra, ¿no? Para la vibrante, crea algunos signos como array o arra, ¿no? O tarra o tarri, ¿no? Hay más de 400 logogramas. Recuerden que los logogramas son los que representan ideas completas o palabras, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Casi la mitad de los cuales están suficientemente entendidos como para asignarles equivalentes convencionales en latín. Ajá. Estas convenciones están modeladas sobre las utilizadas para el lineal B. Vamos a hablar del lineal B pronto, ¿no? Hawkins describe la escritura y resume el desciframiento que ocupó varias décadas a mediados del siglo XX. Van der Hout observa que cuando aparecen palabras lubitas dentro de textos hititas cuneiformes, reflejan gramaticalmente el lubita jeroglífico y no el lubita cuneiforme. Eh, ¿Qué nos dice esto? El otro problema que hay es que eh, también no hay como una correspondencia real entre lo que se está escribiendo o los tipos de representación y también la oralidad, ¿no? Primero, problema.
muchas lenguas antiguas fueron representadas en varios sistemas. El mismo egipcio antiguo se representó en varios sistemas, ¿no? Tenemos el sistema jeroglífico, que es el que todo mundo conoce, y este otro sistema que se estilizó más, que fue un tipo de manuscrito. Ay, ¿te acuerdas cómo se llama, Jorge? Bueno, se me olvidó el nombre, pero hagan de cuenta que se estilizaron los jeroglíficos y se volvió como un tipo de manuscrito el jeroglífico, y es otro sistema de representación, ¿sí? Que tomó con el paso del tiempo sus propias reglas, ajá, y que estaba representando temporalmente alguna lengua, ¿no? Lo mismo con este famoso otro caso del Yiddish, ¿no? Que es, digamos, un grupo germanohablante, ajá, que toma se acultura, ¿no? La religión hebrea, y entonces deciden representar su lengua, que es germánica, ¿no? Con la escritura hebrea. Ajá, entonces vean, estos casos así están interesantísimos. No sabemos, por ejemplo, si en Mesoamérica eso pasó. Yo no dudo que haya pasado. Ajá, que haya habido este tipo de intentos, ¿no? O de representaciones, ¿no? Vale. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Por acá tenemos de esta última escritura que es el luviano, ¿no? Como les decía, logogramas. Por ejemplo, este elemento que significa adorar, ¿no? Elemento para edificio o edificar, ¿no? Para ala, ajá, para animal, para el 100, ¿no? A veces les voy a pasar esto, ¿no? Nada más para que vean así a grandes rasgos, ¿no? Este, para montaña, por ejemplo, para morir, por ejemplo, vean, había un logograma que indicaba la muerte. Probablemente esto hacía referencia a un entierro, no lo sé. No, la idea, ¿qué otros logogramas? Para el sol, por ejemplo, ajá, para el ojo. Vean, uno puede pensar que sí, muchos de ellos estuvieron influenciados, ¿no? Por los jeroglíficos egipcios, pues ya lo veíamos acá, ¿no? Que sí, entonces, no es descabellado pensar en esa influencia arcaica que tuvo, ¿no? Para esfinge, por ejemplo, estatua, ajá. Em, los conjuntos de aves, ¿no? Eh, el día, ajá. Libación, ¿no? Ofrenda, pez, etcétera, para persona, ¿no? Para comer, para caballo, ajá. Em, bueno, ya los explorarán. Esta es la parte logográfica, les decía, representa ideas, y esta es la parte silábica. Aquí tenemos consonantes, perdón, sílabas del tipo, en este caso, con el puro núcleo, aparentemente, ¿no? Aquí igual puro núcleo. Esta nos pudo haber representado una sílaba tonal o una sílaba también acentuada, depende del contexto. Y otras que tienen consonante vocal como ja, hi, hu. Ajá. Ka, ki, ku, etcétera, ¿no? Ma, mi, mu. Ajá. Na, ni, nu. Ujú. Entonces, bueno, esta escritura antigua, luviano, pues tiene, o lubínico, ¿no? Tiene esta combinación, ¿no? Entre silabarios y logogramas. ¿Y qué escritura moderna hace eso? El japonés. Nada más que el japonés tiene dos silabarios, no solo uno, tiene dos silabarios. Ajá, más los kanjis, que serían los logogramas. Ujú. Ok, ¿cómo vamos? ¿Preguntas? No, todo bien. A Bien, la media, a la media me voy a ir, pero dejo que sigan si siguen y a la media yo creo que voy a terminar, ¿no? Porque sí, vamos a revisar poco a poco este texto. ¿Sale? Ah, mira, logograma para perro.
Muy icónico, ¿no? Ok. Ahora sí, llegamos al famoso lineal B micénico. Ujú. Entre aproximadamente el 1550 y el 1200 a.C. se utilizaron 87 caracteres silábicos de tipo consonante vocal, es decir, con inicio y con núcleo, 11 de ellos aún no identificados y más de 30 logogramas. Ahorita los vamos a ver. En la Grecia continental y Creta para escribir únicamente documentos contables mundanos, o sea, nada aquí de rituales, etcétera, etcétera, pura cosa de administración. El desciframiento del lineal B por Michel Ventris en 1952 fue uno de los logros intelectuales más celebrados en su tiempo. Su posterior colaborador, John Chadwick, publicó muchos relatos. La visión general más útil es la de Chadwick, ¿no? Presenta las notas de trabajo de Ventris con considerable detalle y probablemente es más accesible que su publicación póstuma. Aquí tenemos primero la parte del silabario del lineal B, ¿no? Como veíamos, solo son consonantes con la estructura inicio y núcleo, ¿no? No tenemos codas, ¿no? No hay consonantes después de la vocal, ¿no? Y ahí pueden ver ustedes los tipos de consonantes. Esta suena más como ja, je, ji, jo. Esta no la tiene el español, ¿no? Pero las demás creo que sí. Bueno, esta tampoco, za, ze, zo, ¿no? Pero el inglés sí tiene esta za, ¿no? Como consonante. Ya, y todos los otros creo que son sílabas que sí creo que tiene el español sin problema, ¿no? Son iguales. Ok. Eh, algunos signos opcionales. Esto también era clásico de los silabarios que tuvieran como signos extras o que se duplicaran la escritura de las sílabas. Probablemente era no solo la sílaba duop, sino también la representación del número 2, ¿no? Estos son los que no se han identificado, ¿no? Que están ahí como en el enigma, que no se sabe si eran logogramas o si era parte del silabario, ¿no? Y aquí vienen los logogramas, solo algunos de ellos, ¿no? Esto, repito, estos no son sílabas, estos ya están representando ideas, ¿no? Como hombre, mujer, ¿no? Jarra, jarrón, etcétera, ropa, ¿no? Animales, ¿qué más, no? Metales, y que ruedas, por ejemplo, ¿no? O cosas del hogar como tina de baño, etcétera, que eran importantes en esa cultura. Bien. Vean, también para la representación de entre machos y hembras, ¿no? En los animales, que parece que era pertinente de alguna manera, por lo menos para una cosa administrativa, pues sí hacer esta distinción o esta diferenciación, ¿no? Entre un animal macho y un animal hembra de ciertos tipos de animales. Ok. El silabario chipriota, en su desciframiento del lineal B, Ventris tomó prestadas algunas lecturas de signos de forma similar en el silabario chipriota, ¿no? Descifrado originalmente en 1874 por Maurice Schmitz, ¿no? Lo cual en ese momento era pura conjetura, ya que se sabía que el silabario solo había sido utilizado entre los siglos 6 y 3 a.C. En 1983 se publicó una posible inscripción chipriota que podría datar de unos 500 años antes, lo que hizo más creíble la posibilidad de continuidad. El silabario comprende 55 signos, también del sistema consonante vocal, ¿no? Tanto Miller como Woodard discuten las grandes diferencias en la práctica ortográfica, especialmente en lo que respecta a las sílabas cerradas entre el lineal B y el chipriota, ¿no? Entonces aquí otro silabario, también por el tipo de lengua, solo tenemos consonante vocal, ¿no? Probablemente por esta influencia que están los autores considerando. Y no sé, ya entramos a otra sección, ¿no? Quisiera detenerme aquí el día de hoy. Les decía que no tengo prisa por revisar este texto, se los voy a subir en inglés y en español, ¿no? Quiero que estemos revisando como los distintos sistemas de escritura indoeuropeo y ver, pues, qué está pasando acá, ¿no? ¿No se tiene algún comentario hoy?
Nada. El, el lineal A es el cretense, ¿verdad? ¿O el B? El B, el lineal A, pues hay como la hipótesis que podría ser del tronco helénico, pero no se ha descifrado, ¿no? Entonces por eso dicen que no, que a lo mejor era algo más cercano al fenicio, etcétera. Ya, nada más. ¿No hay comentario? ¿Preguntas? Si no, pues ya cerramos por acá hoy. Faltan poquitas, ¿verdad? Escrituras indoeuropeas. No, pues todavía, bueno, sí, el texto es breve, ¿no? Pero todavía hay como clasificación de varias de ellas, ¿no? Ya. Bueno, pues entonces le dejamos aquí por hoy, ¿va? Espérame, tengo una pregunta que me surgió ahorita. Borjas. No estuve en toda tu sesión porque venía en el camino, me cerraron la calle, llegué tarde, empecé a estar en el seminario y me llaman que va que a mover el coche y bla, bla, ¿no? Pero oí que dijo el doc que faltan escrituras indoeuropeas. Alcancé a oír que tú decías que no era indoeuropeo cuando estabas hablando de la escritura egipcia, algo así. Ujú. Ahora, ¿son escrituras indoeuropeas? No lo son. Esa duda me surgió ahorita. Es que me hacen bolas, ustedes dos me hacen bolas. Bueno, mira, lo que dijimos al mero principio, Has, es que estos autores del que estamos tomando este artículo dicen que no hay una escritura indoeuropea originaria, que ningún grupo de los llamados indoeuropeos creó, generó o hizo emerger un sistema de escritura, que todos los tomaron prestados de, pues, los otros grupos con los que tenían diálogo. Por ejemplo, las lenguas afroasiáticos, que he insistido en esto, ¿no? Si vamos a hablar, y lo digo una vez más, de una área lingüística indoeuropea, necesariamente debe estar incluida el grupo afroasiático ahí, ¿no? Ujú. Entonces, estos sí crearon sistemas de escritura, los afroasiáticos, ¿no? Varios, no solo uno. Ajá. Entonces, pues por ahí va el asunto, interesante. Ahora, el otro problema que tenemos, Has, es que hay en las zonas de dispersión de los llamados grupos indoeuropeos, ¿no? Hay todavía escrituras que no han sido descifradas. Por ejemplo, el lineal A. Ahí no sabemos si esta escritura que no ha sido descifrada pertenece a una de las lenguas indoeuropeas o no. Ok, Ujú. Por allá más o ok. menos. Gracias. Nada, muchas gracias por la pregunta, Has. Pues, si no hay nadie más, pasen una bonita noche. Nos vemos. Cale, Adiós, bonita noche. Gracias, Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. descansen. Descansen. Bye, bye. Nos vemos. Descansen. Besos.